síndromes de compresión radicular como en la hernia del núcleo pulposo. Estos dolores son interesantes porque una característica que revierte en ellos es que se incrementan cuando el paciente tose o estornuda, ¿cierto? Este tipo de dolores, o sea, de alguna manera nos sirve como una identificación de que el problema es problema a nivel de las raíces posteriores. Las raíces posteriores, como ustedes ya han escuchado, entran a la médula, obviamente, y en la médula se juntan y gases. Entonces ahí puede haber lo que se llama alteraciones disociadas de la sensibilidad, porque en el haz espinotalámico, como he mencionado, hay fibras sensitivas, táctiles, dolorosas, térmicas, etcétera, etcétera. Puede comprometerse algunas o no necesariamente todas, y obviamente, salud, ¿no? Ocurre lo que se llama las alteraciones de la sensibilidad de manera disociada. Una de ellas, por ejemplo, si se encuentra una lesión a nivel de las astas anteriores, ¿cierto?, se va a comprometer la sensibilidad térmica y dolorosa, con preservación de la sensibilidad táctil. Esto ocurre en la famosa siringomielia. Cuando la lesión se encuentra en los cordones posteriores, cordón de Golgi-Burdak, he mencionado que transmite la sensibilidad profunda, ¿no es cierto? Obviamente, el paciente que tiene, obviamente en las astas posteriores, o en cordones posteriores, se va a comprometer, obviamente, las vibraciones, la sinestesia. El paciente no va a poder, usted va a percibir que está caminando adecuadamente o que está pisando un terreno o un piso duro, no va a sentir dónde están sus pasos, ¿no es cierto? Y en esos casos el sujeto obviamente se ayuda con la visión, y por eso dicen, ¿no?, en este tipo de casos el paciente tiene su bastón, es la visión, y esto ocurre en la tabes dorsalis, y el cuadro se llama una disociación tabética, ¿no es cierto?, y que se presenta obviamente en las lesiones por la sífilis. Igualmente, las lesiones pueden estar obviamente en las vías espinotalámicos, ¿no es cierto? Cuando están estos cerca del epéndimo, obviamente comprometen la sensibilidad al dolor y la temperatura del lado opuesto, ¿no? Y esto se denomina disociación siringomiélica. Después hay un síndrome que es bastante amplio en cuanto a sus manifestaciones. Es el síndrome de Bronce IV, síndrome de hemisección medular. Como su nombre lo indica, obviamente hay compromiso de la mitad de la médula. Y obviamente acá se encuentra pues un conjunto de alteraciones, obviamente que no solamente comprometen la sensibilidad, sino también el movimiento. Y no solamente la sensibilidad de manera general, sino de algunas, ¿no?, en un lado y de otras en otro lado. Por ejemplo, en la hemisección medular, al nivel de la sección, va a existir una parálisis motora tipo neurona motora periférica. Por debajo de la lesión va a existir una parálisis tipo neurona motora superior. Igualmente, se va a producir una anestesia radicular en la zona lesionada, asociada o acompañada de una anestesia, ¿no es cierto?, a la propiocepción y a la vibradoria por debajo de la lesión. Esto lo tienen que ustedes callar porque es un poco engorroso la combinación. Y en el lado opuesto, miren ustedes, el paciente tiene anestesia táctil, térmica y dolorosa. Este síndrome se denomina síndrome de hemisección medular. La otra situación es cuando las lesiones pueden estar a nivel de las lesiones a nivel cerebrales o del tronco encefálico. Entre ellos obviamente tienen a nivel de la protuberancia. Acuérdense ustedes que ahí las estructuras obviamente no solamente van a comprometer la sensibilidad, sino las estructuras igualmente que están descendiendo motoras igualmente pueden comprometerse, de tal manera que al lado del compromiso motor obviamente va a haber pérdida de la sensibilidad del lado opuesto de la lesión, porque hay los haces espinotalámicos prácticamente están pues, en un espacio bastante pequeño, ¿no?, y definitivamente compromete toda la situación. Igual ocurre, ¿no es cierto?, en la cápsula interna. En la cápsula interna saben ustedes que hay obviamente un brazo posterior y un brazo anterior. En el brazo anterior está discurriendo obviamente toda la vía motora,
marca posterior toda la vía sensitiva. Entonces el paciente, cuando tiene una situación a nivel del tema de la cápsula interna, a la hemiplegia que puede tener el paciente se va a unir también o se va a asociar con una hemianestesia contralateral y preservación de la sensibilidad dolorosa. Ya he mencionado la alorimia en el síndrome talámico, ¿cierto? El paciente tiene una hemianestesia en el lado contralateral, ¿no? Y sensaciones dolorosas intolerables, obviamente, que se presentan. Los pacientes sufren demasiado. Los pacientes, el roce simple le produce una sensación dolorosa tremenda, y eso es lo que constituye el llamado síndrome talámico. Y finalmente, cuando la lesión está en la corteza cerebral, ya se ha mencionado que la corteza es necesaria para identificar, obviamente, ¿no es cierto?, el tipo de sensación, ¿no es cierto? Y el paciente, obviamente, cuando tiene una lesión a este nivel, va a tener pérdida del sentido postural y no va a poder discriminar, obviamente, los tipos de sensaciones que puede tener el paciente, ¿no es cierto? Y va a haber, de repente, dificultades para la grafestesia, la asterognosia, ¿no es cierto?, que son, obviamente, interpretados en las cortezas. Esto solamente para que lo recuerden ustedes, porque hay mencionaron en el tema del silado, de Wallenberg, que hoy en última instancia pues es una lesión a nivel de pulvar y medular dorsal, ¿no es cierto?, en el bulbo, ¿no es cierto?, con una serie de componentes que están ahí para que puedan ustedes fijar, porque hay varias estructuras nerviosas que se comprometen. Se compromete el trigémino, se compromete obviamente el núcleo ambiguo, hay problemas para la deglución, disfagia, disartria, ¿no es cierto? El trigémino va a originar dolor, obviamente facial, ¿no es cierto? Y por supuesto va a haber una disminución, una hipoalgesia térmica y anestesia en la cara, de manera ipsilateral o del mismo lado de la lesión. La disociación cineomúlica ya lo mencionamos, el síndrome talámico también ya lo mencionamos. En última instancia, miren ustedes, las sensaciones obviamente nos permiten de alguna manera pensar que existimos y que estamos en un mundo real. Y de repente, obviamente, todo esto es una ilusión, ¿no? Y precisamente les traigo para eso. Nosotros nos enteramos del medio externo simplemente porque hay estímulos y los estímulos podemos captar los estímulos. Y estos estímulos obviamente tienen un umbral y tienen obviamente que ser interpretados, obviamente, basado en la experiencia que tiene el paciente. Entonces, esto es una queja de un personaje en una poesía ontológica que decía: yo solo creo en la existencia de mis sensaciones, que no hay otra certeza de mí. No creo en la existencia real del universo exterior. Veo el universo exterior a través de mis impresiones. Estas sensaciones comunes con otras almas son el mundo exterior que quizá exista como hipnosis colectiva de un gran hipnotizador. ¿Qué significa esto? Esto es un rinoceronte, porque a mí me han enseñado que el resultado es así, definitivamente, ¿no es cierto? Y este gran hipnotizador, para aquí la palabra de Dios puede no resultar lejano. Muy bien, este es el mensaje. Obviamente no se golpea en la cabeza, pero sí, obviamente, esto tiene que repetirlo y obviamente estudiarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, definitivamente, porque es muy sensible. Si tienen alguna pregunta, encantado.